refina el mejor azúcar del país. Una avalancha de lodo, de fango, se abatió sobre muchas familias en Salgar, Antioquia. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta gente sufriendo ahora intemperie? Muchas familias totalmente destruidas. Les expresamos nuestra condolencia, pero les decimos sobre todo que les queremos ayudar, que les tendemos la mano. Estamos organizando centros de acopio en Bogotá y en Medellín. Ropa, utensilios de cocina, comedor, muebles, todo lo que ustedes puedan. Será bienvenido a esos centros y sobre todo dinero, porque tenemos que reconstruir todas las casas. Seguro que hay muchas entidades que van a hacerlo. Antioquia Presente estará indudablemente allí, pero nosotros también como Minuto de Dios vamos a unir esfuerzos y en el nombre del Señor, en estos días de Pentecostés, vamos a manifestar que el espíritu de amor es el que nos mueve. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Desde el Máster Central, esto es Noticias Unimiúnico. Bienvenidos a la emisión central con Stephanie Gómez. Buenas tardes, hoy tenemos un especial conmemorando el Día del Periodista. A continuación, los titulares. Fuimos a la raíz de la comunicación, encontramos la semilla, nos contaron cómo fue que todo sucedió. En exclusiva de Noti Unimiúnico, entrevistamos a Gutenberg y Lutero, nos contaron los avances de la comunicación. Nuestra enviada especial Vanessa Lozano visitó la imprenta, investigó un poco de historia y nos trajo mucha información. Expertos visitarán nuestro estudio y nos contarán cómo es que ha evolucionado la comunicación en las principales potencias europeas. En nuestra edición especial, David Blanco nos cuenta la historia del periodismo en épocas del Frente Nacional. Nuestros reporteros Camilo García y Diego Babativa prepararon entrevistas especiales acerca de los medios de comunicación más importantes del mundo. En Unimiúnico tenemos las noticias desde todos los ángulos. Es por eso que el día de hoy nuestro corresponsal David Blanco nos ha preparado una nota muy interesante acerca de la historia de la comunicación en el mundo. Adelante, David. Buenas tardes, el día de hoy les traigo una amiga invitada que viene desde Egipto, de la cual trae unos elementos que le representan comunicación y ella nos los va a mostrar. Acompáñenme. Como pueden ver, aquí ella trae unos elementos de la cual los va a representar y nos va a expresar para qué sirven y por qué le comunican. Bueno, la comunicación principalmente comenzó con la era glacial, lo de los cavernícolas. Ellos dibujaban en las paredes, se representaban con el caballo más que todo, era sin cola y sin pies. Luego avanzaron a las fichas, que eran piedras de este tamaño o más grandes y con ellas se contaban los bienes que tenían las personas. Luego se pasó al papiro, que eran unas hojas en las que los egipcios pintábamos dos colores, rojo y negro, y hacíamos nuestras cuentas. Por último se pasó al quipú, que era utilizado por los mayas. El quipú consistía en una línea horizontal con varias verticales y que funcionaban igual que las piedras. Contaban sus bienes, quiénes se morían y todo ese tipo de cosas. Eso es todo en el día de hoy. Gracias por tu participación y seguimos en estudio. Dentro de la comunicación hay muchos personajes importantes. El día de hoy nos acompañan dos de ellos en nuestro estudio central con nuestro colega Diego Babativa. Adelante, Diego. Gracias, Esteban. El día de hoy tenemos dos invitados muy importantes en la historia.
Uno es Johannes Gutenberg, un inventor muy relevante, y el otro es Martín Lutero, un religioso que por sus actos ha pasado a la historia. Hola, mi nombre es Johannes Gutenberg. Nací en Alemania en el año 1398. Mi verdadero nombre es Johannes Heinrich Schurladen. Soy hijo de un patricio en Magad. Desde muy temprana edad me enseñaron sobre las artes de la orfebrería y la acuñación técnica de monedas. Bueno, señor Gutenberg, usted es muy conocido por un invento que revolucionó la historia de la escritura en el mundo. ¿Nos puede contar algo sobre esto? Fue la imprenta, señor Diego, en el año 1440, gracias a los tipos móviles, de los cuales está la xilografía, que era el proceso de impresión de cada hoja. También un aporte que hice fue la Biblia de 42 líneas, es decir, 42 versos en cada página. Bueno, muchas gracias por sus palabras, señor Johannes. Cabe resaltar que él es un hombre muy importante dentro de la historia de la comunicación. Bueno, aportando a lo que estás diciendo, si la impresión no hubiera existido en los momentos de los años 1440, pensaría que de hoy en día no habría esa facilidad de leer y obtener todo gracias a un papel que dio la mediación y la comunicación. Es cierto lo que acaba de decir, señor Johannes, y esto nos da paso a una de las cosas más importantes que se lograron con la imprenta, ¿no? Y el señor Martín Lutero nos va a contar un poco de eso. Bueno, yo soy Martín Lutero, nací en el año 1483 en Alemania. Básicamente soy un teólogo y fraile agustino que inició la reforma católica de la iglesia. Bueno, como le dije anteriormente, usted utilizó un invento como la imprenta para realizar cosas importantes. Cuéntenos, ¿cuáles fueron? Bueno, como tú bien dices, yo utilicé la imprenta como medio para traducir la Biblia del latín al alemán. Esto con el fin de unificar al pueblo alemán y que tuviera las mismas ideas que el catolicismo de la iglesia. Además de esto, hice 95 tesis para aportar mis ideas a la iglesia y que la humanidad tuviera un pensamiento distinto a que la iglesia era una organización de tipo monetario y no una organización de Dios. Bueno, eso fue todo en la entrevista exclusiva de hoy. Me voy no sin antes agradecerle a nuestros invitados, el señor Johannes y el señor Martín. Muchas gracias y seguimos en estudio. Gracias, Diego. Nuestra corresponsal Vanessa Lozano se encuentra en el Museo de Artes Gráficas y hoy nos va a contar acerca de la imprenta. Buenas tardes, Stephanie y televidentes. Como tú lo dijiste, estamos enfrente de la Imprenta Nacional de Colombia y Museo de Artes Gráficas. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre cómo ha sido el paso de esta en la historia. El Museo de Artes Gráficas, además de ser un museo, es la Imprenta Nacional, entidad encargada de hacer toda la papelería del Estado y de imprimir el periódico más importante del país, llamado Diario Oficial, quien se encarga de publicar las leyes que salen diariamente y que los colombianos debemos acatar. Pero además de esto, el museo tiene gran variedad de objetos que hacen parte del desarrollo de la imprenta en Colombia. Para entender mejor esto, hablamos con uno de los guías del museo. Nos encontramos con Daniel Murcia, guía del Museo de Artes Gráficas, y él nos va a explicar un poco qué encontramos dentro de la imprenta. Muy buenos días. En el museo se hace un recuento de todas las, muchas de las técnicas que se usaron para la impresión de documentos, como son la xilografía, que era tallar en madera lo que se quería imprimir, la litografía, que tiene que ver con piedras, la imprenta tipográfica, que es creada por el señor Gutenberg, entre otras diferentes tipos de, como les digo, de técnicas para la impresión. Entre otras cosas tenemos algunas réplicas de máquinas que se utilizaron en la imprenta de Antonio Nariño, que es bien importante esta máquina para el proceso de la independencia en el país. Tenemos también unas réplicas de algunos escritorios donde algunos monjes se dedicaban a escribir los libros, y pues también tenemos entre otras máquinas que en algún momento pertenecieron a diferentes temas de impresión y que también vinieron a ser parte de Colombia, como son las prensas tipográficas o los linotipos,
que son unas máquinas bien importantes para la impresión en Colombia. Hablamos también un poco de la evolución de, digámoslo de esa manera, del computador, y para eso tenemos que hablar del chivalete. El chivalete era esta estructura de madera donde se guardaban las diferentes piezas o tipos que se utilizaban para la composición de alguna página que se quería imprimir. Entre otras cosas también contamos con las cámaras o con algunas cámaras que se utilizaron en la imprenta. Estas cámaras se utilizaban para hacer la reproducción fotomecánica y son de bastante importancia ya que son utilizadas durante mucho tiempo aquí en la imprenta y son además muy novedosas, llegan a ser hasta del 2001 estas cámaras que pues muestran la evolución. Las planchas, como vemos, pasan de ser unas piedras litográficas a ser planchas de aluminio, y con estas planchas de aluminio es que se imprime hoy en día en la impresión o en la imprenta nacional más bien, conocida como impresión offset. Bueno, Daniel, tú nos contabas que algunos de estos objetos son muy antiguos, pero la pregunta es, ¿algunos son originales o no? No, en realidad muchas de las piezas que tenemos aquí son réplicas, sobre todo las más antiguas, aunque digamos que las máquinas como más novedosas ya son originales, como son el linotipo y las cámaras de reproducción fotomecánica, por ejemplo. ¿Y esto se utilizó cuando la imprenta estaba en su flujo? Algunas máquinas, como lo que te digo, el linotipo y las cámaras, son bien utilizadas aquí en la imprenta y son muy novedosas. De hecho, son utilizadas muy recientemente. Las cámaras de reproducción son utilizadas hasta el 2001 en la imprenta nacional. O sea, digamos que son bastante nuevas para nosotros como colombianos. ¿Y qué tan importante es la imprenta para Colombia? La imprenta y sobre todo el proceso de evolución que ha tenido la imprenta en Colombia ha sido bien importante. Recordemos que uno de los primeros periodistas y que utiliza la imprenta patriótica es el señor Antonio Nariño, que con esto hace la reproducción de los derechos del hombre y del ciudadano, algo que es bien importante sobre todo para el sentido de independencia. Cuando uno sabe que tiene derechos, empieza a creer en una independencia, ¿no? Entonces es por eso que es bien importante el proceso de la imprenta, sobre todo en este mismo instante cuando se empieza a hablar de independencia en Colombia. En la actualidad, ¿cómo es el papel de la imprenta en Colombia y en especial en este museo? La imprenta, creo yo, que tiene uno de los papeles fundamentales del país, y es hacer como toda la divulgación de lo que el Estado necesita que la gente conozca. Entonces, si hay alguna campaña del Ministerio de Cultura, la imprenta nacional se encarga de hacer toda esa papelería. Y pues había un papel más importante en este tema de la impresión, y es imprimir el Diario Oficial, que es el periódico más importante que tiene el país. Saca las leyes a diario de todo lo que sale del Congreso y de la área legislativa del país. Entonces podemos hablar de que es bien importante este papel, ya que como colombianos podemos saber qué es lo que sale diariamente. Además también tiene este periódico guarda toda la memoria que tiene el país en memoria de legislaciones y temas jurídicos. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus respuestas. Volvemos a estudio. Ahora vamos con los invitados muy especiales que nos van a narrar la historia de la prensa en los principales países occidentales. El día de hoy, como había dicho anteriormente, nos encontramos con unos expertos que nos van a contar acerca de la evolución de la prensa en los principales países occidentales, como lo son Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Dígame, señor David White, ¿qué nos puede contar acerca de la evolución de la prensa en Inglaterra? Gracias, Stephanie. Pues en 1792, Inglaterra no estaba de acuerdo con el periodismo de los libelos, que hicimos un supuesto modelo de libertad de prensa que era un disfraz para someter al pueblo y censurar la información que se le entregaba a este. Muchas gracias, señor David White. Ahora vamos con el señor Marc Nollet, que nos va a contar acerca de la evolución de la prensa en Francia. Gracias, Stephanie. En Francia buscamos el dominio de la prensa y Napoleón consiguió censurar 60 periódicos, tantos que en 1811 solo 4 funcionaban y todos eran controlados por el gobierno.
Gracias, señor Mernulek. Ahora vamos con George, que nos va a contar acerca de la evolución de la prensa en Estados Unidos. Gracias, Fanny. Bueno, al contrario de los países europeos, en Estados Unidos se pudo dar una libertad de prensa, aunque esta no era total, debido a que el Estado intentó censurar varios periódicos y varias gacetas de ese tiempo. Y esto generó una constante lucha para que el periodismo fuera más libre y se diera más asequible al público. A continuación tendremos una breve discusión sobre lo que fue el periodismo en los tiempos del Frente Nacional. Gracias, Stephanie. El día de hoy les hablaré sobre el periodismo y la política. El periodismo legislador daba a entender y buscaba lo que sucedía. El periódico o los periódicos buscaban el profesionalismo. El secretismo, como parte de evasión, pasaba por encima de los estados y de todo lo que se realizaba. Debo informar que en lo político se buscaba legitimar el buen nombre del periodista en el Frente Nacional. La censura era utilizada en la gran prensa y la gran prensa hacía parte de lo radial. Y se utilizaban caricaturas y era algo similar al siglo XVII. Las caricaturas no eran de tanto impacto, ya que pues no era auspiciado o no era tan asequible a todo el pueblo. Entonces lo político se pasó a la radio, porque por la radio se podía dar más duro porque llegaba a todo el pueblo. Es donde los políticos hicieron como una asociación con los medios masivos para que esto diera un impacto más suave, es decir, que no le diera tan duro al pueblo al momento de dar las noticias, para que no se formara ninguna polémica. Pero hasta el día de hoy vemos reflejado que ahora se da es una mínima información para que no pegue tan duro, no como antes que se daba la información exacta para que era duro, para que todo estuviera estable. Periodismo y academias en el mundo. En Colombia habían pocas academias de periodismo. En 1960 llegaron escuelas a Latinoamérica, en los países que son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. En Colombia está la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia. De tal manera, en la Universidad Javeriana se ofrecía la enseñanza de la Facultad de la Filosofía y Letras. Mientras pasaba el tiempo, se crea la Escuela del Periodismo, donde en 1965 se nombra la Escuela de Comunicación Social. El impulsador de la Universidad de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, se llevaba 3 años de duración en las que se dictaba clase de propaganda y publicidad, redacción periodística, donde llega una universidad de Texas y hace como el cambio del pensum para ingeniar y cambiar el nombre de la facultad. De tal manera desaparece el nombre de Escuela de Comunicación Social y se retoma y se crea por nombre de Ciencias de la Comunicación. Entre los años 1972 y 1980 se buscaba que quien quisiera ingresar a esta carrera, ser periodista, tenía que pasar por las universidades para educarse, para tener un mejor pensamiento al momento de redactar lo que sucedía. Y se dice que no hay una legislación de mantener esa carrera como profesional y no se tenía un buen progreso en las escuelas de formación para ser profesional. Iremos a una breve pausa. Quédense con nosotros.
Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos con los medios de comunicación en la historia. El primero fue la radio. Para esto contactamos al investigador Juan Camilo García, quien nos va a hablar sobre esto en Colombia y en el mundo. En Noticias Unimiúnico contamos todos los lados de la historia. Todos sabemos que los medios de comunicación hacen parte crucial de la comunicación masiva en el mundo y en Colombia. Es por esto que invitamos a Camilo, un experto en radio que nos va a contar los orígenes de este medio, tanto en el mundo como en Colombia. Camilo, cuéntanos, ¿cómo se origina la radio en el mundo? Bien, buenas tardes, televidentes. Bien, la radio inicia en el año 1916, esto con la necesidad de informar a las personas sobre los sucesos que pasaban a nivel nacional e internacional. Esto provocó que la gente tuviera un mayor acceso a la información, tanto de los sucesos que sucedían a su alrededor y en su entorno. Perfecto. Entonces podríamos decir que la radio tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Por supuesto que sí, como tú lo planteas, tienes mucha razón. Debido a que en sus inicios la radio inició con el telégrafo y el código Morse. Esto fue para que los países aliados que están en la guerra tuvieran como una importancia y subieran en el momento justo a traer los mensajes para atacar a los enemigos que ellos tenían. Bueno, Camilo, ¿y en Colombia qué hay de la radio? Bien digo, la radio en Colombia inició en el año de 1923 con el empresario intelecto Elías Pérez Buitrago, el cual trajo los primeros aparatos de radio escuchas. En este caso son las pequeñas radios, las cuales permitían informar a la gente en Barranquilla, porque con esto se generó que se pudiera generar la primera emisora del país en el gobierno de Veronel Ospina, la cual se llamaba La Voz de Barranquilla. Bueno, ahora continuamos con el tercer medio de comunicación más relevante dentro de todos. Es uno de los más novedosos y muchos se atreven a llamarlo el medio de la participación. Para esto tenemos a Stephanie, una experta en la internet, quien nos va a hablar y nos va a contar sobre la historia de esta en Colombia y en el mundo. Stephanie, ¿qué hay de la internet en el mundo? Pero páralo. Páralo. Porque... El segundo fue la televisión. Para esto volvimos en el tiempo con el general Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, ahora nos encontramos con el general Rojas Pinilla, el cual nos va a contar acerca de un poco de la televisión en el mundo y en Colombia. Cuéntenos, general Rojas Pinilla, ¿cómo inició la televisión en el mundo? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? De lo poco que sé de la televisión en el mundo, tengo entendido que arrancó en 1927 con la BBC en Inglaterra. Ahí fue la primera emisión. Después fue en 1930 cuando llegó al continente americano. Los estadounidenses tuvieron dos cadenas, la CBS y la NBC. Ellos emitieron, en los dos casos, se emitieron de forma mecánica y los programas no duraban mucho tiempo. Eso es lo poco que sé. Ahora, ¿qué nos puede contar de la televisión en Colombia? Bueno, pues en Colombia recuerdo que fue el 13 de junio de 1954. Yo quedé impresionado cuando la vi por primera vez en Alemania. Yo fui como agregado militar a la Alemania nazi. Quedé impresionado cuando la vi, me pareció que fue un invento netamente asombroso. La logré traer aquí con técnicos extranjeros. Fueron cubanos, exactamente. Y recuerdo que los equipos los trajimos desde Alemania y Estados Unidos. Cuando por fin logramos instalar el cableado, ofrecíamos una parrilla de programación que contenía netamente contenidos educativos. Todo con el fin de que el pueblo colombiano se educara, aprendiera algo cuando estaba descansando en su casa. Después, por varias crisis del gobierno y esto, tuvimos que arrendar este tipo de espacios para publicidad de empresas privadas. Más adelante,
permitimos la regionalización de cada canal. Entonces, todas las regiones de Colombia contarían con un canal propio de ellas que trataría de cada una de sus problemáticas y sus situaciones diarias. Lo que hicimos en ese gobierno buscábamos de beneficio. Hoy en día, los hogares colombianos, el 95% cuenta con al menos un televisor y el 70% de los colombianos ve al menos 1 o 2 horas diarias de televisión. Es un medio masivo de información, nos mantiene atentos, pero es de usar con cuidado, puesto a que puede embobarnos como una cajita mágica. Gracias, Camilo. Ese fue Camilo con el general Rojas Pinilla, quien nos habló un poco de la televisión y su historia en Colombia y en el mundo. Bueno, ahora continuamos con el tercer medio de comunicación más relevante dentro de todos. Es uno de los más novedosos y muchos se atreven a llamarlo el medio de la participación. Para esto tenemos a Stephanie, una experta en la internet, quien nos va a hablar y nos va a contar sobre la historia de esta en Colombia y en el mundo. Stephanie, ¿qué hay de la internet en el mundo? Buenas tardes, televidentes y Diego. Bueno, mira, considero que no es necesario explicar la definición del Internet, ya que la gran mayoría de personas sabemos lo que significa. Sin embargo, cabe destacar que la Internet es una red de redes de ordenadores que se pueden comunicar entre sí. Es un medio de comunicación en el que se puede interactuar y en el que hace parte de una organización social. Sus orígenes datan en 1960 dentro de ARPA, ahora llamado DARPA, pero se constituye en 1994 con la existencia de un browser en World Wide Web. La primera conexión de computadoras se conoció como ARPANET. Fue en 2 universidades de California y una en Utah, Estados Unidos. La Internet tuvo un impacto muy profundo en el mundo laboral, en el ocio y en el conocimiento a nivel mundial. Bueno, muchas gracias, Stephanie. ¿Y de la internet en Colombia qué nos puedes contar? Bueno, básicamente la internet en Colombia es relativamente nueva, ya que sus inicios datan desde 1990 y las primeras interconexiones con las universidades del mundo fue apenas en 1994. Sin embargo, el crecimiento ha sido notable. Dicho anteriormente, pues en 1990 datan sus inicios, pero esto fue a través de la red Binet con la ayuda de las universidades estatales del país. El Instituto Colombiano ayudó a fomentar la educación superior a través de este medio. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima emisión o antes si algo extraordinario ocurre.